Digo pues, andad en el Espíritu, y no fatigáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Acá, anterior a esos capítulos, versículos, hay un título que dice: estar firme en de la libertad. Pero bueno, ahora estamos en las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Acá Pablo estaba hablando a la iglesia de Gálatas, porque había muchas cosas que estaban ocultas, había muchas cosas que se estaban practicando, y se hizo tan a la vida de uno personal, que eso traía ¿qué? Una muerte espiritual, un caos en esa iglesia, aún en la vida de cada uno. Mire como Pablo decía más adelante, que estuvimos leyendo: os amonesto como ya lo había dicho antes, dijo. O sea que Pablo ya había exhortado sobre estos temas. Entonces ¿qué pasaba en esa iglesia? Que Pablo dijo como lo había dicho antes. Quiere decir que había cosas todavía que no se podían resolver, había cosas que estaban ocultas, había cosas que tenían que salir de la iglesia. Había cosas que estaban trabando las bendiciones de la iglesia. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que para entrar al reino de los cielos no es solamente ser como niños. Que aún los que practican estas cosas dice que no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor, mis hermanos? ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? Si viniera ahora como ladrón en la noche, como el esposo cuando estaban las vírgenes sensatas y insensatas esperando al esposo a la medianoche. ¿Estamos como las vírgenes sensatas o estamos como las vírgenes insensatas, revolcándonos en estos pecados que son deseos de la carne? Porque eso a la carne le gusta. Pero cuando uno le da lugar al Espíritu, deja que el Espíritu fluya en su vida, es ahí cuando uno se siente libre. Es ahí donde uno puede ver los propósitos de Dios. Es ahí es que uno entiende lo que Dios quiere para uno. Amén. Y es ahí es cuando uno entiende su propósito, de por qué Dios los escogió. Pero cuando estamos en pecado, es imposible ver lo que Dios ve. Es difícil ser guiado por el Espíritu, porque le estamos dando lugar más al pecado, a la carne, que se manifieste en nuestra vida, aún en nuestro corazón. La vez pasada la profeta hablaba de la falta de perdón y de todo lo que se manifestaba, lo que atraía la falta de perdón.
Atrae mucho la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, el enojo, la ira, la murmuración, la irritabilidad. ¿Cuántos no se sienten identificados que en un tiempo hayan estado de esa manera? De escuchar el nombre de una persona y que los irrite escuchar el nombre de esa persona, o de que alguien sea amigo de esa persona, o de que alguien lo tenga en gran estima a esa persona. Lo enojaba, lo irritaba, le agarraba ira. Escuchar ese nombre, o saber que esa persona iba a estar cerca donde usted estaba. Eso es lo que produce también es el pecado. El pecado, la falta de perdón es un pecado. Mire todo lo que nombramos, y sin hablar de la lengua, ¿no? Porque ahí viene la murmuración y el chusmerío. Mire acá como también hablaba, ¿no? De las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Mire cómo marca el Señor también dentro de los deseos de la carne. Cuando hay eso en la iglesia, mis hermanos, es fácil para el diablo, para Satanás, entrar a la iglesia y desordenar todo, dividir todo. Y aún no hace creer que nosotros estamos bien en las cosas de Dios. Aún nosotros mismos nos engañamos pensando que estamos bien en las cosas de Dios. Mientras yo no tenga adulterio, sí, lo perdoné, pero que ni se me acerque. No me fui a las manos, así que no estoy en pleito. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos justificando? ¿Creyendo que somos santos delante de la presencia de Dios? Cuando ocultamos cosas, que el Señor saca luz siempre, tarde o temprano. Porque para el Señor nunca es tarde. Corrijo lo que digo. Nunca es tarde para el Señor. Siempre saca en el momento justo, el tiempo, la hora, el día justa, saca el Señor todo a luz. Amén. Pero cuando dejamos que eso avance, eso crezca en nuestra vida, es lo que nos complica en nuestro entorno. Porque si nosotros tenemos una falta de perdón, viene la amargura, dijimos, el resentimiento. ¿Usted sabe que eso es contagioso? Eso salpica a los demás, a las personas que queremos, a unos que nos rodean, a los que se quieren acercar. Porque cuando está la falta de perdón, están los enojos, las iras, las contiendas, el mal humor. No queremos que nadie nos hable. No queremos que nadie se nos acerque. Y aún sentimos que estamos lejos del Señor a veces. Si entendiéramos que Dios está más cerca en esos tiempos más difíciles con nosotros. ¿Por qué digo esto? Pero no, si yo cuántas veces estoy y siento que estoy más lejos, pastor. Estoy más lejos, mi hermano. Estoy más lejos. Pedro, cuando se estaba ahogando en la barca, en el mar, se estaba ahogando, el Señor Jesús estaba al lado de él, estirándole la mano para que lo tome. Fue en el momento más difícil donde Pedro se estaba ahogando. Así que no estaba tan lejos. ¿Y cómo podemos pretender nosotros que el Señor va a estar lejos de nosotros porque no seamos Pedro? No, mis hermanos. Tenemos que entender nosotros que el Señor siempre va a estar con nosotros, nos va a acompañar, pero eso va a depender de cada uno de nosotros, la elección, la decisión de lo que queramos, lo que querramos si el Señor querramos que nosotros que nos acompañe el Señor.
Ahora, si no queremos que nos acompañen, es lógico que las luchas y las pruebas van a ser más difíciles. Vamos a sentir hasta que Dios no nos quiere, no nos ama, nos aborrece, nos quiere lejos de Él. Pero no es así, mis hermanos. No es así. Hay mucha mentira que el enemigo viene a traer a nuestra vida. Dice que va a venir con maquinaciones, con mucho palabrerío viene Satanás. Pero eso nosotros, como hijos de Dios, como todo cristiano, ya tenemos que saber esto. No podemos ser siempre novatos en esta estancia. No podemos ser principiantes en esta estancia. Ya tenemos que estar maduros. Pero mire cómo acá Pablo exhortaba, como lo había hecho antes, lo he dicho antes, decía la palabra. O sea que ya había exhortado sobre el tema. Pero todas las veces lo mismo. Siempre me dice porque yo ando mal, camino mal, porque no vengo a la oración. Siempre me están juzgando. Déjame decirte, mis hermanos, no te está juzgando la iglesia, no te está juzgando Dios, no te está juzgando el pastor. Sino que Dios te está corrigiendo porque vos no querés cambiar la manera de vivir. La manera en la que Dios quiere que vos vivas. Amén. A lo que Él te está poniendo, una manera santa, hermosa. Pero es necesario, mis hermanos, que Dios esté con nosotros. Es necesario que el Señor camine con nosotros. ¿Cuántos no leyeron? ¿Cuántas historias hay que Dios caminaba al lado de ellos? Y a ninguno desamparó, pese a las luchas y las pruebas que se han pasado. Uno de los más conocidas historias lo tenemos en el profeta Elías. Tuvo hasta que huir a esconderse en una cueva. Y el Señor lo alimentaba. Lo sustentaba el Señor. Elías era una persona que iba al frente. Pero el Señor le decía, no, Elías, anda para allá. Y él tenía que obedecer. ¿Cuántas historias tenemos en la Biblia? ¿Cuántas historias, mis hermanos? Donde el Señor no desampara al justo. No desampara a sus hijos. ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia también sobre ese tema? Somos sus hijos, somos su pueblo. Pero cuando hay pecado sin resolver, cuando hay pecado que no queremos sacarlo a luz, porque está escondido, pero cuando Dios lo saca a luz, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo escondemos o lo sacamos a luz? Es momento, mis hermanos, que todo tiene que salir a luz. Todo tiene que limpiarse. Todo tiene que reverdecer en este lugar. Pero es tiempo, mis hermanos. ¿Cómo podemos pretender que Dios sobre nuestra vida, que Dios se manifieste, se glorifique en nuestra vida, que siga fluyendo el fuego del Espíritu en todo nuestro ser, si no está con nosotros, mis hermanos? Qué loco, ¿no? Hoy estaba diciendo que Dios nunca nos desampara y ahora le estoy diciendo que no está con nosotros. No es que no está con nosotros, mis hermanos, el Señor. El Señor siempre va a estar. El Señor aborrece el pecado. Pero si nosotros no queremos
despojarnos del pecado, no queremos arrepentirnos, no queremos rechazarlo al pecado ni siquiera, ¿cómo pretendemos que Dios fluya en nuestra vida? ¿Cómo podemos pretender que el fuego del Espíritu Santo fluya en todo nuestro ser? Por eso es tiempo, mis hermanos, que tenemos que matar la carne. ¿De qué manera se mata la carne? Rechazando todos estos pecados que habló el apóstol. Miren lo que dice el fruto del Espíritu. Es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice. Los que son de Cristo, ¿de quién está hablando? De nosotros, de la iglesia. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos, estos puntos, mis hermanos? Porque sí, muchas veces se ha predicado, donde muchos dicen, hemos dicho, ¿no? Que Satanás está mirando. Si yo no estoy haciendo nada, vos es el que te estás alejando de Dios. Sí, Satanás siempre va a estar como protagonista ahí, haciendo de la suya, ahí como reparto, vamos a ponerle, en la película. Pero va a estar en nosotros, mis hermanos, ¿qué lugar le queremos dar a Dios? Si es el primero o es el último. ¿El último de cuántos? ¿Qué es lo que queremos realmente hacer, mis hermanos? ¿Dejar que el Espíritu se vivifique en nosotros? ¿O le vamos a dar más alimento a la carne para que nos sigamos contaminando? Nos sigamos ensuciando. Eso va a hacer que nosotros nos alejemos de Dios, no Dios de nosotros. Por eso tenemos que entender, mis hermanos, que es muy importante dejar que el Espíritu fluya en nosotros. ¿De qué manera? Orando, ayunando, vigilando. Disciplinas espirituales, para decirle en general. ¿Cuántas veces? Pero pastor, ¿ya cuántas veces escuché de eso? ¿La estás haciendo? Ahora que la estás haciendo, ¿te estás gozando? Ahora que la estás haciendo y gozando, ¿estás recibiendo? Ahora que te estás gozando, ¿estás recibiendo? ¿Te estás llenando de ese fuego del Espíritu Santo para contagiar a los demás? ¿Te estás alimentando de esa falta de perdón, de ese enojo, de esa ira, de esa contienda, de esa pelea, de esa envidia, de ese celo, de ese rencor, de ese odio que también contagia a los demás? ¿Qué quieres contagiar? ¿De la carne o del espíritu? ¿No dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo? ¿Que el Espíritu Santo reposa sobre nuestros corazones? O no, porque hoy estoy mal, el Espíritu Santo no va a posar hoy. Así que voy a darle lugar al pleito, al enojo, a la ira, a la contienda y voy a pasar mi proceso. Solo. Sin Dios. Para terminar mejor, hundido. ¿Hasta cuándo, mis hermanos, vamos a seguir siendo principiantes, incrédulos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esa terquedad? Dice la palabra, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Oh, qué lindo. Tan espiritual que estoy. En un tiempo estaba espiritual, ¿eh? Sé que tengo que volver. Me acuerdo cuando yo estaba espiritual, estaba buscando de Dios. Pero ya voy a volver. Cuando sea el tiempo de Dios. Cuando renuncie a mis cosas. Imagínate si Dios pensaría de la misma manera como pensamos nosotros. A su venida, a ese arrebatamiento, ese glorioso arrebatamiento que estamos esperando. Imagínense si nosotros pensamos de la misma manera, mirando el reloj. Imagínense al Señor. Yo le digo la verdad sinceramente, estamos hechos imagen a semejanza de Él, pero no creo que sea con tanta incredulidad, tanto intelecto humano, digo yo, ¿no? Yo, le digo la verdad sinceramente, la vez pasada yo escuchaba cómo predicaba la profeta, porque siempre relaciono las prédicas anteriores con las que se vienen en el momento, los nuevos. Cómo se relacionaban el proceso a las decisiones. Es algo que siempre Dios nos va a esperar decisiones nuestras. Ahora va a estar en nosotros qué camino queremos tomar. Si realmente queremos cambiar nuestra vida, si realmente queremos que nuestra familia cambie. Sí, pero pastor, yo hace mucho que estoy esperando a mi mamá y a mi familia que llegue. Y el Señor hace mucho que está esperando tu corazón, mi hermano y mi hermana. Está esperando que le entregues su corazón. Está esperando que lo pongas en primer lugar a Él. Hace mucho también está esperando. ¿Acaso nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? Eso va a depender de las decisiones de nosotros también. ¿Por qué? Porque dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea que va a venir añadido. Si nosotros hacemos retardar los propósitos de Dios, ¿cómo pretendemos que nosotros seamos bendecidos? ¿Para qué trabajamos? ¿Para el Señor? ¿O para Satanás? Es un tiempo, mis hermanos, que tenemos que tomar decisiones. Es un tiempo donde tenemos que empezar a madurar. Estamos en los últimos tiempos. Tiempos difíciles. ¿Por qué difíciles? Porque a veces pasamos luchas y pruebas que se nos hace difícil afrontar. Viene el cansancio, viene el desgano, las ganas de no luchar, las ganas de no pelear, las ganas de no levantarse, las ganas de no buscar de Dios, las ganas de no venir a la iglesia. Y es por esas razones, mis hermanos, que nosotros tenemos que avivar el fuego. Si nosotros no avivamos el fuego en nuestra vida, ¿cómo vamos a aprender que Dios pueda cumplir esos propósitos en nosotros? Por eso es necesario, mis hermanos, es muy necesario que nosotros empecemos a limpiarnos, a purificarnos, a dejar que el Espíritu empiece a reinar en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro hogar. Basta ya de alimentar la carne, basta ya de esos pecados, de falta de perdón, de pleitos, de enojos, de enemistades, de envidia, de celos, basta. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo? Sin santidad nadie verá a Dios. Así estamos esperándolo. De una manera limpia, impresionante, mis hermanos. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos tienen limpia su vestidura? Levanta la mano, mis hermanos. Por fe, ¿eh? Por fe, bueno, le digo por fe, porque si vamos parece que, no sé, fue una pregunta universal que no tenía sentido. Mis hermanos, sí que tenemos pecados todos los días. Dios nos da la oportunidad que nos podamos arrepentir de cada pecado. Que podamos ponernos a cuenta aún con nuestros hermanos. Porque primeramente tenemos que ponernos a cuenta con nuestro hermano para que recibir el perdón de Dios. Eso lo dice la palabra.
y que tenemos que orar unos por otros para poder ser sanados. Eso está escrito. Por eso es necesario, mis hermanos. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que sean sanados. Eso dice la palabra. Mira, para que podamos sanar nuestro corazón, sacar todo lo malo que hay en nuestra vida, para que el corazón saque esa raíz de amargura, porque el pecado se convierte en raíz de amargura en nuestra vida, en nuestro corazón. Y hasta se va a lo más profundo hasta esconderse. Si nosotros queremos ser sanados de lo que nos lastima, lo que nos da tristeza, de lo que esas amarguras que vienen a nuestro corazón, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Empezar a ponernos cuenta. Y tenemos que empezar a orar uno por otro. Ese es el principio, mis hermanos. ¿Se acuerdan aquel testimonio que yo les conté cuando no quería orar por una persona y el Señor me decía, tenés que bendecirlo? Y yo no quería bendecir a esa persona porque sentí que esa persona arruinó algo en mi vida, arruinó algo en mi familia. Y el Señor me decía, tenés que bendecirlo. Yo decía, no voy a bendecirlo. Y me iba a la oración encima. Al otro día, no, mañana no voy a orar, porque siempre el Señor me va a pedir que yo lo bendiga y no lo quiero bendecir. El Señor me dice, y después en un momento, no sé cómo, aparecía de nuevo en la oración y el Señor diciéndome, bendecilo al hermano. No lo voy a bendecir, Señor, bendecilo. Y así tuve días hablando, hasta que en un momento, no sé cómo pasó, y ahora con esta palabra que le dije hace un ratito, no sé cómo pasó, lo estuve bendiciendo. Fue tantos días que ya ni me acuerdo si fue meses bendiciéndole al hermano, que ya para mí había salido ese rencor, ese odio, esa falta de perdón. ¿Por qué? Porque hice cumplir un principio que estaba en la palabra. Cuando nosotros somos obedientes a los mensajes del Señor, somos obedientes a sus mandamientos, ahí fluye. Esos son los principios. ¿Los principios de qué? De la obediencia. Si nosotros no encontramos los principios de la obediencia, obviamente, mis hermanos, que va a entrar la desobediencia y va a entrar todo el pecado, porque una vez que le abrimos la puerta a un pecado, Satanás tiene todo a su merced para hacer lo que quiere y desastre. Pero está en nosotros, nuestra decisión, ¿qué es lo que queremos? ¿Vamos a darle alimento a los deseos de la carne o a los frutos del Espíritu? ¿Vamos a dejar que el Espíritu Santo empiece a reinar nuestra vida, tome el control de todo nuestro ser? ¿O vamos a dejar que la carne siga tomando el control? Porque acá mismo dice, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Vieron? Con lo que les dije recién, 16-17. Para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagan lo que quieran, está diciendo la palabra. No tenemos punto intermedio. Porque el Señor dice, tibio te vomitaré de mi boca. No hay punto intermedio. ¿Estás acá o estás acá? El Señor te dice, ¿estás conmigo? ¿Estás con el diablo? ¿Estás conmigo o estás con Satanás? El cielo, el infierno. No hay un punto intermedio. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, lógicamente, lo que estuvimos leyendo ya no va a ser decisión propia. Creemos nosotros que tomamos nuestras decisiones propias. Cuando nosotros damos, elegimos o tomamos decisiones que no son favorables al Señor y pensamos que son favorables a nosotros, no. ¿Qué dice la palabra? Que estamos dando ¿a qué? A la carne. Eso nos está diciendo acá, ¿no? Corríjame si me equivoco o no. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca las cuales os amonesto. ¿Cuántas veces estuvimos hablando de estos temas? Y acá mismo Pablo dice a los Gálatas, le dice, volvemos a decirlo de nuevo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Vieron que el Señor corrige tantas veces? No tenemos que sentirnos juzgados, no tenemos que sentirnos que estamos lejos de Dios. Dios corrige al que ama. Amén. Dios corrige al que ama. Gloria a Dios. Porque acá dice, como lo he dicho antes, dijo Pablo. O sea que ya le había exhortado por el mismo tema. ¿Cuántas veces lo habrá exhortado? 1, 2, 3. ¿Cuántas veces somos exhortados por lo mismo? Quizás en distintos puntos. Por ahí yo hoy estoy enojado conmigo mismo. Quizás hoy estoy enojado con mi hermana. Y Dios me va a decir, otra vez, Señor, siempre lo mismo. Y si te estás enojando, ¿cómo no te voy a exhortar? ¿Cómo no te voy a corregir? No, me están juzgando. Me están juzgando, me están mirando mal. Ahora porque yo estoy caído y ellos están levantados. Pero cuando yo estaba levantado, ellos estaban caídos y no decían nada. Ahora sí. Ahora yo estoy caído y ni se acuerdan, se ríen de mí, se alejan, parezco un leproso. No me pueden ni ver, yo soy el peor, soy la oveja negra de la casa, del redil. Pero ya van a ver, cuando caigan, y les voy a hacer recordar esto. ¿Se acuerdan cuando yo estuve así, estuve bien, y ustedes estuvieron bajo? Yo no dije nada, pero cuando yo estuve bajo y ustedes estuvieron alto, me juzgaron. ¿Y ahora? Eso no dice la palabra que hay que hacer de esa manera. Enseñándonos, exhortándonos, dice la palabra. Con amor, dice, mansedumbre. ¿Por qué? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, tenemos que aprender a que tenemos que examinarlo todo. Todo tenemos que examinarlo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Hay una falta? ¿Cómo hacía la oración del judío? ¿Cómo era? ¿Cómo era la oración del publicano? ¿Se acuerdan de esa parte, la del publicano y el judío? Sus oraciones. El Señor busca corazones humildes, mis hermanos. No corazones irritados, no corazones que tengan pleitos, celos. Sí, Dios murió por nosotros. Pero está buscando corazones humildes, llenos de amor, de gozo, que podamos contagiar de esa manera. No es que usted no sea un escogido, no es que usted no tenga un llamado. Sí tenemos llamado, sí somos escogidos. Pero son temas que tenemos que decidir, tomar decisiones. ¿De qué lado queremos estar? ¿Que debemos dar lugar al Espíritu? ¿O vamos a ir dándole lugar a la carne? Es por eso, mis hermanos, que el Señor acá, Pablo nos estaba exhortando, por los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuánto crucificamos nuestras pasiones y deseos junto con Cristo? Levanten la mano, mis hermanos. ¿Entienden, mis hermanos? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque la envidia está, el celo está. Y ahí vienen los enojos, la ira también.
Todo va a aparecer conjunto. Si no está, le toca a uno, viene el otro para acá. Va para allá, no vamos todos para allá. Así se manejan todo eso. Y es una realidad, mis hermanos. Casi 1 año y medio que estoy. Ya vino el hermano Kevin con 2 semanas y ya está en el altar. ¿Cómo es eso? Se tiene que sentir gozoso, mis hermanos, si al hermano lo levantaron. Gloria a Dios. Y empieza a meditar usted en su corazón cómo está delante de la presencia del Señor. Si usted anhela algo de Dios, empieza a meditar usted mismo, examínese cómo está delante de la presencia de Dios, cómo está su corazón, de qué se está alimentando. Dice que los malos y los buenos pensamientos salen ¿de dónde? Del corazón. Nosotros no podemos salpicar esto, mis hermanos. Todo lo malo no podemos estar salpicando y contagiando a los hermanos. Hay aquellos que hacen tropezar a uno de mis pequeñuelos, dice la palabra, ¿no? Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué vinimos a alentar? ¿A rescatar almas? ¿O a matarnos entre nosotros para que quedemos 1 o 2 para ir a rescatar las almas? No, tenemos que empezar a alentarnos, a exhortarnos entre todos. Dale, levantate que tenemos que ir a buscar a aquellos que están perdidos. Levantate que el Señor nos está dando más trabajo. Levantate que... Así, mis hermanos. Es tiempo de levantarse, es tiempo de seguir. No de bajar los brazos, de mirar atrás. ¿Para qué quieren mirar atrás nuevamente? Si la palabra dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas las cosas hechas nuevas. Conociste a Cristo, aceptaste a Cristo en tu corazón, todas las cosas fueron hechas nuevas. De ahí para adelante. ¿Por qué de nuevo para atrás? ¿Por qué mirar atrás de nuevo el pasado? Ya está, si Dios te perdonó. Tan claro ejemplo tenemos en la palabra cuando leemos el Hijo Pródigo. Perdón, Padre, porque pequé contra Dios y contra ti. ¿Qué hizo el Padre? Vístanlo, denle el anillo, maten el mejor ahí becerro y hagamos fiesta, dijo el Padre. Y le dijo, sí, hijo, te perdono, sí, ya está, no, vístanlo, no le pidió explicaciones de nada. Así es Dios, mis hermanos. Así es Dios, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, no podemos estar siempre. Ya es tiempo de madurar. Dejemos de estar viviendo de que si me miró mal, hoy me contestó mal, hoy lo odio. Y voy a pasar ese proceso hasta que Dios sane mi corazón con ese proceso. ¿Lo ves 2 semanas después? No, todavía sigo en el proceso, no lo puedo perdonar. Dice que hay que poner una cuenta antes que se ponga el sol, dice la palabra. Y para que recibir el perdón de Dios, tenemos que perdonar. ¿Dónde lo dice eso? En un ejemplo de oración que nos dejó Jesús en el Padre Nuestro. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que perdona nuestras ofensas, porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que ya perdonamos. ¿Vieron? Que hay que poner una cuenta con el hermano antes que se ponga el sol. ¿Cómo pretendemos recibir el perdón del Padre si no podemos perdonar al que le tenemos al lado? ¿Cómo podemos recibir el perdón del Padre si no perdonamos a un familiar, a un vecino? Si nosotros queremos recibir el perdón de Dios, tenemos que perdonar. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Ser imitadores de Cristo. ¿Y Cristo qué hacía? ¿Qué le enseñó a Pedro? Señor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? Estaba irritado, estaba enojado, estaba airado. No le importó los apóstoles que estaban adelante, Jesús estaba durmiendo. No le importó si era Dios, si era el Señor. Estaba durmiendo, no me importa. Paso igual. ¿A dónde, Señor? ¿Hasta cuándo? Estoy loco, estoy desesperado, quiero saber esa respuesta. Pedro, hasta 70 veces 7 tenés que perdonar a tu hermano. 70 veces 7 tenés que perdonar a tu hermano. Infinitamente, mi hermano. Hay que perdonar a nuestros hermanos. Hay que limpiar nuestro corazón.
Es tiempo de decir, Señor, de ponerse a cuenta, Señor, te pido perdón. Es tiempo de decirle, Señor, me quiero poner a cuenta con mi hermano, ayúdame a perdonarlo. No decir hasta que Él no venga a perdonarme, porque yo siempre le pido perdón. Ya me cansé de pedirle perdón y siempre es lo mismo. La tiene conmigo. Por eso no voy a la iglesia. Además, le mandé mensaje al pastor que hoy no voy a ir. Hoy no quiero coordinar, hoy no quiero poner la palabra. Hoy no voy al taller, hoy no voy al ensayo. Hoy no voy a ver película porque no. Yo sé que va a estar él ahí y no lo quiero ver. No, y yo sé que el Señor me va a pedir que alguien seguramente si voy a la oración, alguien va a tocar, seguramente le va a decir a la pastora, a uno de los ministros que ministre y me va a decir que lo tengo que perdonar. No lo quiero perdonar. Hasta me va a decir que lo abrace. Ya uno planea a futuro, es increíble cómo planea a futuro las administraciones, todo lo que va a hacer, es impresionante ese don. Porque pasa eso en las maquinaciones de la mente, ¿no? ¿Piensa, hermano? ¿O me equivoco? Y enojado, donde me dice el pastor algo, no voy más. No voy más. No voy más al culto. Donde me dice que me estoy disciplinado, listo, no voy más. Ahí dejo todo. Ahí abandono todo. Es así como estamos, mis hermanos. Es así como está la iglesia. Ahí están las cosas más importantes. No digo que no sea importante lo que esté pasando. No lo estoy tomando como algo insignificativo, mis hermanos. Pero tenemos que entender que hay gente que se está muriendo en realidad sin Cristo. Y usted tuvo el privilegio de encontrarse a Cristo en un momento quizás crucial, en un momento muy fuerte de su vida. Pero hoy está acá alabando y adorando al que vive. Y esa persona se está muriendo sin Cristo. Sea en una adicción, sea en el alcohol, sea en un robo de delincuencia, sea en una estafa. Y es tiempo, mis hermanos, de madurar. Basta ya de pleitos, basta ya de enojo, de que se copió de mi corte, dice toda la palabra que yo digo. Basta ya. Ya eso ya es, perdón, con respeto, estoy en el altar pero con respeto, es payasada, mis hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir como esos nenes o nenas caprichosos? Eso con capricho que les puedo tolerar a Bianca porque es mi hija. Y hasta ahí, ustedes ya saben, hasta ahí. No le doy mano dura, pero vamos a disciplinarlo. Porque tiene que aprender, mis hermanos, hay que corregir a nuestros hijos, hay que corregir, ¿qué dice? Enseñándonos, exhortándonos unos a otros, dice la palabra. No, mirá que el pastor dijo la semana pasada que no se puede jugar acá, Ese es el amor que le transmitió exhortándolo y enseñándolo. Mirá que te voy a mandar a orar, No. Porque pasa eso, mis hermanos. Pasa eso en el pueblo, pasa eso en la iglesia. Pero lo exhortaste, le enseñaste primero. Sí, le dije. Le dije que si igual sigue haciendo lo mismo, lo voy a mandar a orar. Pero le enseñaste primero que eso está mal, que ya el pastor había dicho que no hay que hacerlo. Y sí, le dije que el pastor dijo que acá no se puede jugar. Y si se sigue jugando, los voy a mandar, se tiene que ir a orar, oración. Es impresionante la obediencia que tienen los hermanos. Y ni hablar del amor y la misericordia que se practica, ¿no? La mansedumbre, como dice, ¿no? Acá, la bondad, la paciencia, la paz. Y el otro hermano me habló mal. Me habló mal y yo también le contesté mal. Y le dije que no voy a ir. ¿Quién es para decirme?
pleitos, divisiones, enemistades, deseos de la carne. ¿Vieron? Cuando el Señor nos enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Hay maneras y maneras de los tratos, hay manera de transmitir el Evangelio. Pero el Señor nos enseña de una manera muy especial, es con amor. Sí, hay a veces que uno corrige de una manera más fuerte, quizás para unos que están más maduros en el Evangelio, que lo van a poder entender. Pero hay que saber también expresarse con esas personas, porque no sabemos qué está pasando, por qué se está comportando de esa manera. Sí hay que corregirlo y enseñarlo, pero hay que preguntarle, hermano, ¿le pasa algo? ¿Por qué está así? ¿Por qué se comporta así? Por eso el Señor, en su gran amor y misericordia que tiene para con nosotros, siempre nos sigue exhortando, corrigiendo, guiando. Por esos tiempos, mis hermanos, que ya tenemos que dejar los juegos, de decir, hago esto, no hago esto, me comporto como un niño, una niña caprichosa. No, ya está, mis hermanos. Es tan importante estos tiempos, tan importante los propósitos que tiene Dios para con nosotros. Yo un tiempo atrás, unos años atrás, predicaba de los intereses de Dios, que tenemos que orar por esos intereses de Dios, por sus intereses del corazón, lo que anhela el Señor. Siempre enseño que hay que orar por Israel, pero acá el Señor también nos está enseñando que tenemos que orar unos por otros, confesando nuestras ofensas unos a otros. ¿Para qué? Para que podamos ser sanados. Eso está en Santiago. Mire cómo para ser sanado, dice la palabra. Por eso, mis hermanos, es tan importante este mensaje. Pese a que muchas veces quizás estamos en un momento muy difícil, muy crucial en nuestra vida, que pensamos que Dios se alejó de nosotros, Dios no nos ama más, ya no estoy bien delante de la presencia de Dios. Déjame decirte, no te dejes engañar. Si vos estás en este lugar, es porque Dios te está trayendo a este lugar. Así como lo hizo el Padre con el Hijo pródigo, Dios lo hace con vos también. Aún conmigo lo hace. Amén. Esa es la misericordia del Señor. Pero es tiempo, mis hermanos, que tenemos que despojarnos de algunas cosas. Hay que alejarnos de algunas cositas que no son de bendición, que no nos trae fruto a nuestras vidas. Dice que tenemos que andar en el Espíritu. Eso dice la palabra. Pero si nosotros seguimos andando en la carne, lógico que nosotros nos alejamos de Dios, no Dios de nosotros. Nosotros hacemos que nos alejemos de Dios. Si seguimos con él. ¿Por qué? Porque ya nos fatiga. Nos fatiga buscar de Dios, nos fatiga orar, nos fatiga. ¿Cuántos acá empezamos fervientes día a día, luna a luna, por más dormían en la iglesia? ¿Cuántos empezaron de esa manera? Y ahora apenas llego a la presencia de Dios. Parece que nunca voy a llegar. Parece que nunca voy a poder alcanzar. ¿Usted piensa que al Señor hay que alcanzarlo? No, mis hermanos. Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Entonces, ¿qué queremos alcanzar, mis hermanos? La salvación ya nos regaló el Señor. Amén. Un regalo inmerecido, dice. Ya nos regaló el Señor la salvación. En su presencia queremos alcanzar. Dice, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos. Pedid y se os dará. El que busca. ¿Cuántos mensajes tenemos, no, mis hermanos? ¿Cuántos mensajes, cuántas palabras? Que el Señor dice, no se aleja de nosotros.
Como les dije hoy, aprendimos algo nuevo. Con el testimonio, aún con la historia de Pedro, porque sonaba. Jesús estaba al lado tirándole la mano. Siempre está con nosotros el Señor, nunca nos abandona. Nosotros pensamos que Él nos abandona, nunca nos. Dijo que no nos va a dejar huérfanos. Ya nos adoptó como hijos. Somos parte de su pueblo. Es tanto el amor que Dios tiene para con nosotros. Mire si no va a tener promesa con usted. Yo antes era una persona que decía siempre, yo no le pedí, porque lo decía, y lo rechazaba en mi ministerio. Yo no le pedí el pastorado al Señor. Me decían, mi pastor me decía, Javi, levantate, es tiempo de levantarte en el ministerio. No, yo no quiero, decir. Eso era mi principio. Era tiempo donde yo no era maduro. Seguía con mi incredulidad. Hasta que el Señor me corrigió eso, me enseñó, hasta que me levantó. Quizás no fue lo que le pedí, pero es lo que le plació al Señor darme. Lo que le pareció mejor darme. Eso fue. Por eso nosotros, mis hermanos, no podemos rechazar. Uno tiene que amar su ministerio, uno tiene que amar lo que le da a Dios. ¿Cuántos cuando eran chicos, por qué no nacimos ricos? ¿Por qué nacimos pobres? ¿Cuántos no se preguntaron eso? Yo me lo he preguntado. Y le hice muchas veces, le habré matado la cabeza a mi mamá y a mi papá. ¿Por qué somos pobres y no somos ricos? Pero el Señor le plació que nosotros tengamos esa vida. Nosotros no somos pobres, decía el Señor. Y es la verdad, porque había más gente vulnerable a la vida de nosotros. Pero eso no quiere decir que Dios no esté. Eso no quiere decir que Dios no se manifieste y se glorifique. Que Dios no tenga propósitos, porque Dios tiene propósitos con todos. Todos los que quieran buscarlo, todos los que lo acepten como Señor y Salvador. ¿Entienden, mis hermanos? Por eso, mis hermanos, es tiempo de empezar a madurar, es el tiempo de empezar a mirar lo que Dios tiene para nosotros, esas grandes promesas, esas grandes visiones, propósitos. Tiene muchas cosas el Señor para nosotros. No, pero se olvidó de mí el Señor. Ya no creo que me lo dé porque no, hace cuánto que estoy, no. Para mí que yo creo que ya Dios no. ¿O no será que usted lo está retrasando, mis hermanos? Usted está retrasando la bendición con sus decisiones. Quizás es tiempo de decir, Señor, heme aquí, ¿qué quiere que hagas? Porque eso fue el llamado de profeta Samuel. Todo lo que leyeron en el libro de Samuel, así fue el llamado de Samuel. ¿Entienden, mis hermanos? Por eso es tiempo, mis hermanos. Basta ya de decir, no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Basta dejar de creerle las mentiras de Satanás. Porque Satanás es el padre de mentiras. Él es el engañador. Va a venir una y mil veces de nuevo a atormentar. Va a venir una y mil veces con las mismas cosas. No tiene otras armas, siempre las mismas. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser mansos como la paloma, astuta como la serpiente. Tenemos que saber que Satanás siempre va a venir de la misma manera. Le pasó a Job. Siempre hace lo mismo Satanás. Te toca la economía. Empieza a mover a tu familia porque está en contra tuyo. Hasta empieza a tocar a uno mismo también. Pero no le toques la vida, dijo el Señor. Todo le permitió. A ver si maldecía a Job en nombre del Señor. Mire qué loco, ¿no? Porque en un momento Dios que le decía, ¿de dónde vienes? ¿De rodear?
la tierra, decía eso. Da vuelta. Siempre hace lo mismo, da vuelta. Y siempre con lo mismo. Es tiempo que nosotros tenemos que empezar a declarar que hay victoria en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Hay que empezar a declararnos libres. Hay que empezar a restaurar nuestra comunión con el Señor. Hay que dejar que el Espíritu empiece. Hay que invitarlo al Espíritu Santo para que entre a nuestra vida. Este es el tiempo, mis hermanos. O a dejar que Satanás lo siga teniendo como títere. No se crea todas las mentiras que dice Satanás. Es más, ¿quiere que le diga algo? ¿Qué le puede decir usted a Satanás? Vos estás condenado. Vos ya estás condenado al lago de fuego y azufre. Ese es el fin de Satanás. Ahí tiene una palabra para defenderse de todas las mentiras que le trae. Dígale eso. Sí, pero la mía es verdad. Vos estás condenado al lago de fuego y azufre. Es tiempo, mis hermanos, de levantarse. Es tiempo de restaurar. Es tiempo de levantar banderas de victoria. Es tiempo, dice el Señor. Basta ya de estar yendo, viniendo, levantándome, no levantándome. Basta de justificarnos. Basta de ponerle peros al Señor. ¿O qué está esperando, mis hermanos? ¿Qué está esperando? ¿Alejarse de todo del Señor y Satanás? ¿Que haga lo que quiera con su vida? ¿Qué está esperando, mis hermanos? Los tiempos son del Señor, mis hermanos. Pero hoy es tu tiempo, te dice el Señor también. Y hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo que te levantes. Hoy es el tiempo de decirle, sí, Señor. Vamos a seguir pasando luchas y pruebas. Esta es una de las tantas. Y en todas vamos a seguir pasando. Estemos con el Señor, vamos a seguir pasando todas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para Dios, mis hermanos. No se olvide de eso. Por eso, mis hermanos, les aliento a cada uno de ustedes que empiecen a meditar en este mensaje. Que empiecen a decir, Señor, perdóname. Perdóname por todo lo que quizás me equivoqué, quizás hablé mal, como un incrédulo. Pero es tiempo también que me ayudes a levantarme. Es lindo cuando uno le pide ayuda al Señor, porque el Señor eso lo quiere, que nosotros le pidamos. Que le pidamos poder, que Él quiere participar con nosotros en esta vida. En todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, en proyectos, sueños, Él quiere participar con nosotros. ¿Entienden? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Nuestra identidad cuál es? Cristo. La palabra, nosotros que somos cristianos, dice, ¿no? ¿Cómo se forma el cristiano? Cristo más nosotros somos uno, ¿no? Con el Señor. Por eso, mis hermanos, es tiempo, dice el Señor, es tiempo de levantarse, es tiempo de imitar a Cristo. Basta de bajar los brazos, porque Jesús padeció como padecimos nosotros. Pablo también padeció. Pedro también padeció. Aún dice, si después quieran buscarlo en Efesios, que habla de orar unos por otros, ahí explica por Elías, que Elías también padecía lo mismo que nosotros. Y él fue que oró para que llueva, ¿no? Para que no llueva. Miren, se los voy a leer, así voy cerrando. Santiago 5, 16, 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, ¿qué? Elías era como hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un Dios. Era un ser humano como nosotros.
Él estaba siendo obediente al Señor. Y hoy Dios quiere que nosotros seamos como ese Elías. Por eso, mis hermanos, los aliento, mediten en este mensaje. Empiecen a levantarse. Es el tiempo de levantar las banderas, es el tiempo de avivar el fuego. Que se encienda ese fuego. Basta ya de todas las cosas que nos hacen mal, lo que nos lastima, lo que nos hace poner triste, lo que nos angustia, lo que nos amarga. Basta de eso. Es tiempo de alejarnos del pecado y darle lugar al Espíritu para que se vivifique en nosotros. Amén. Por eso es hasta acá el mensaje de la palabra. Amén. Un fuerte aplauso.